Bueno, es una satisfacción recibir en RPP al abogado Andrés Calderón, que ha renovado nuestra manera de mirar la política, porque ha contribuido, por ejemplo, a establecer criterios de observación del comportamiento de las bancadas en el Parlamento, por una parte, pero también porque ha puesto el énfasis sobre las amenazas nuevas a la libertad de expresión, para lo cual está facultado por su formación de abogado y por su paso por la prestigiosa Universidad de Yale, de donde creo que ha tomado la idea de esta clínica jurídica que es albergada por la Universidad Pacífico. Confieso que la primera vez que oí la expresión clínica jurídica, siendo yo hijo de un médico, quedé un poco confundido, pero es la práctica profesional que me ha permitido comprender hasta qué punto era necesario crear esa institución en nuestro país, clínica jurídica. ¿Cuál es el objetivo de esta clínica jurídica, Andrés Calderón? Recuerdo esos primeros comentarios sobre mi función entre jurídica y casi cirujana, según tú comentabas, Fernando, y te lo agradezco mucho. En realidad, lo que estamos haciendo en la Clínica de Libertades Informativas es trabajar de manera gratuita en asuntos vinculados con la libertad de información que nos permitan generar un conocimiento práctico por parte de los alumnos y al mismo tiempo ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces esto puede ser generar herramientas de información como la que hemos estado trabajando recientemente para difundir cómo votaban los partidos que ya tenían representación en el Congreso, pero también intervenir en algunos casos emblemáticos en donde veamos que puede estar amenazada la libertad de información y de expresión de las personas. ¿Y qué hemos aprendido durante los años de Donald Trump, por ejemplo, los últimos 4, sobre el abuso de la libertad de expresión, o formulado de otra manera, sobre la utilización de mentiras en la vida política? Creo que el fenómeno de Trump y de otros políticos que creo que utilizan la posverdad como una herramienta de hacer política, ¿no?, de generar adeptos, es que la libertad de expresión siempre va a estar amenazada por quien usa y abusa del poder, y en algún caso, como en el fenómeno de la desinformación y la posverdad, lo que están tratando de aprovechar es la velocidad con la que las herramientas de comunicación, de redes sociales, de comunicación instantánea, permiten que puedan ir a una velocidad mucho mayor la desinformación, la mentira, que la corrección de esta desinformación a través de la verdad, ¿no? Y entonces, otra de las lecciones que podemos extraer es justamente qué es lo que podemos hacer, tanto quienes trabajan en prensa, como quienes trabajan en sociedad civil, como en academia, para combatir esta desinformación sin poner en riesgo nuestra propia libertad de expresión. Es decir, no queremos tampoco que haya una entidad, por ejemplo, estatal, que nos esté diciendo que es verdad y que no lo es, y que nos esté censurando previa o posteriormente a los ejercicios válidos de estas libertades, ¿no? Pero lo que hemos visto en los últimos tiempos no es que haya una autoridad estatal que limita o que sanciona mal uso de las redes sociales y de las plataformas digitales, sino empresas privadas. Y hemos visto estos últimos días que WhatsApp, por ejemplo, que es tan importante para la comunicación política, ha decidido hacer campaña con la consigna de distribuye hechos y no rumores. Y además señalando en algunos de los mensajes reenviados masivamente, mensajes reenviados, para evitar que se formen por algoritmos grupos donde uno aparece incluido según la sensibilidad que la tecnología permite saber, y que sea destinatario de una cierta propaganda como si fueran un mensaje dirigido a mí. Hay decisiones que se está tomando por parte de las empresas de alta tecnología. Sí, lo que sucede es que justamente están tratando de hacer un poco más lenta la comunicación, ¿no? Comentábamos hace un momento que quienes tienen el poder a veces, y quieren abusar de él, lo hacen a través de la mentira y la velocidad con la que fluye la mentira. Entonces, es muy sencillo mandar una encuesta falsa por WhatsApp,
¿no? Mandar mensajes que afectan la dignidad o la reputación de una persona a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, y hasta que se corrija la verdad, digamos, el efecto nocivo ya se generó. Entonces, lo que están tratando de hacer estas plataformas electrónicas es invitar a las personas a pensar un poco más, a hacer un poco más lenta la comunicación, pero a ser más reflexivos a las personas, ¿no? Oye, esto que vas a compartir, ¿estás seguro? ¿Lo has leído? ¿Lo has recibido de una fuente confiable? ¿O es algo que ya digamos que se convirtió en viral sin tú revisarlo y simplemente estás compartiendo algo que te llegó de una fuente que no es confiable? ¿No? Lo estamos viendo ahorita que tenemos silencio electoral y que no podemos conocer las encuestas que han ido saliendo, en que se genera un montón de desinformación porque las personas muchas veces por nuestra propia ansiedad o nuestro temor compartimos información sin darnos un pequeño respiro de verificarla. Tenemos que hacer una pausa, doctor Calderón, y preciso cuando habla viral, no se está refiriendo a los virus que conocemos de la epidemia, sino viral en el sentido en que se usa en la informática. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con Andrés Calderón, responsable de la clínica jurídica, también llamada Clínica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico. Son las 7:33, estamos conversando con el abogado Andrés Calderón, quien es el responsable de la clínica jurídica de la Universidad del Pacífico, especializada por lo demás en la libertad de prensa y de expresión. Quería preguntarle, los medios de comunicación han reaccionado creando unidades dedicadas a la verificación de los datos. ¿Usted cree que esta reacción viene cumpliendo un vacío que se había creado en espacio público? Sí y no. Sí creo que hay una importante labor que debería hacer siempre el periodismo, que es el del fact-chequeo, ¿no? El revisar bien las informaciones objetivas antes de difundirlas. Esto normalmente ya lo hacían los medios periodísticos, ¿no? Se entiende que normalmente cuando se está redactando una nota, se está trabajando un reportaje, hay siempre una persona, en lo posible alguien incluso distinto al que elabora el reportaje, que hace como que una doble verificación de lo que se firma es verdad. Sin embargo, creo que en la parte en la que voy a decir que no, es que creo que el fact-chequeo que actualmente se realiza o que se viene realizando en muchos medios, que es posterior a la difusión de ciertas afirmaciones por parte de políticos, líderes empresariales, personajes públicos, lo que hace a veces es generar un poco más darle un poco más de volumen a las expresiones falsas o engañosas que se están divulgando. O sea, creo que ahí hay un tema por afinar de el método para corregir la información falsa o incorrecta, que es justamente lo que están buscando estas iniciativas para generar más información en las personas sin que genere el efecto indeseado de dar un alcance más masivo a aquella información incorrecta. De acuerdo. Andrés Calderón, pese a todo el rigor que usted pone para aplicar un método y el cuidado, incluso a veces cuantitativo, para evaluar el comportamiento político de personalidades o de grupos, de vez en cuando en sus artículos en El Comercio uno ve una convicción ciudadana y unos estados de ánimos de apego a sus valores con alguna energía. Por ejemplo, pienso en un artículo reciente, El mal mayor, que es casi irónico, ¿no? Porque estamos más o menos consolados con el mal menor y usted irrumpe diciendo, pese a todo lo malo que hemos visto entre los candidatos, todavía puede haber uno peor. Cuidado. ¿Pueden explicarnos cómo definiría usted ese concepto del mal mayor para nuestra democracia? Sí, yo creo que el mal mayor apunta justamente a aquellas personas que socavan las bases, los pilares de la democracia, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de la verdad es uno de los valores importantes de la democracia, en el que colaboramos academia, ustedes los periodistas, los medios de comunicación,
y los políticos, ¿no? O sea, los políticos deberían buscar convencer a la ciudadanía de que su oferta es la mejor y deberían en el camino ir enmendando los errores que cometen cuando ya detentan algo de poder, cuando son congresistas, cuando son presidentes y todo. Pero todos estamos encaminados a la búsqueda del bienestar general basados en la verdad, basados en hechos. Si existen opciones políticas que lo que buscan hacer es desprestigiar a las otras personas en base a mentiras, ¿no? Generar desconfianza en los medios de comunicación, en la búsqueda de esta verdad, que hasta llegan al punto incluso de generar desconfianza en el mismo sistema democrático, en los mismos procesos electorales, en las mismas entidades electorales, sin ningún tipo de base. Lo que están haciendo es decir, todas estas personas son enemigos de la democracia, yo soy el verdadero representante de la voluntad del pueblo. Se erigen en sí mismos como una especie de seres iluminados, ¿no? que están por encima de todo el proceso democrático que nosotros tenemos. Ese tipo de discursos, que lo hemos visto en Trump, lo hemos visto en un presidente brasileño anticiencia, ¿no? Como es el caso de Bolsonaro, en algún momento, por ejemplo, aquí en el caso peruano, lo hemos visto también en las palabras del candidato López Aliaga, ¿no? Atacando en base a mentiras a toda aquella persona que osara criticarlo. Ese es el tipo de riesgos que creo que tampoco es el único, solamente que en ese momento, en el artículo del Mal Mayor, hacía referencia expresa a él, pero creo que ese es el tipo de peligros máximos. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo si el Estado debe intervenir más o menos en economía, en si el Estado debe ampliar el reconocimiento de derechos o incluso todavía no hemos llegado a ese estadio de evolución. Pero lo que no podemos denostar es la búsqueda de la verdad, ¿no? Y atacar únicamente en base a mentiras. Por otra parte, usted ha buscado algunos criterios objetivos para poder caracterizar el comportamiento político de las bancadas en el Congreso. Por ejemplo, tolerar colectivos informales. Por ejemplo, anular peajes y desconocer los contratos. Por ejemplo, también devolver parte de los fondos de la ONP. Y entonces sostiene que hay bancadas, independientemente de su orientación política general, porque acá lo importante es que pueden ser de izquierda o pueden ser de derecha, pero coinciden en eso, de la misma manera que de izquierda o de derecha pueden ser conservadores en temas de sociedad y vida personal. Pero usted utiliza ahí el concepto de populismo como el horizonte principal. ¿Cómo lo define? De una manera que sea objetiva y no de uso según una conveniencia ideológica. ¿Qué es el populismo que ha estallado en el Perú? Para dar un pequeñito punto de contexto, nosotros lo que hicimos en la Clínica de Libertades Informativas es elaborar una plataforma que se llama Vota y Vota, en la que luego nos asociamos con un colectivo que se llama ¿Quién me representa?, que lo que buscábamos era transparentar los votos de los partidos políticos que tuvieron representación en el Congreso entre 2016 y 2021, para que las personas pudieran, ¿no?, con los ejemplos que tú has mencionado, Fernando, pudieran decidir si es que ellos se encontraban a favor o en contra de los votos que hicieron estas bancadas, ¿no?, a favor o en contra del retiro de la ONP, del retiro de un porcentaje de tu AFP, a favor o en contra de la formalización de taxis colectivos, a favor o en contra de alguna u otra vacancia. Nosotros allí, digamos, esa herramienta está ahí disponible para cualquiera, para que defina si es que cree esa persona que esa votación en concreto fue populista o no populista, por ejemplo, ¿no? O fue conveniente o inconveniente políticamente, ¿no? Entra simplemente a la página de quienmerepresenta.p /vota y vota. En particular, ya luego yo haciendo un análisis de esos resultados, lo que considero es que el populismo económico supone algunas acciones que pueden generar un resultado aparentemente positivo en el corto plazo, como es, por ejemplo, ¿no?, los colectiveros van a poder trabajar o las personas van a tener más plata porque están retirando dinero de la ONP. Pero en el mediano y largo plazo genera mucho mayor perjuicio, ¿no? Como por ejemplo,
los siguientes ahorristas del ONP ya no van a tener dinero porque se trata de un fondo colectivo, ¿no? O las personas que lleguen a mayor de edad van a ver que su fondo del sistema privado de pensiones ya no... o los buses no van a ser sostenibles. Quien invierte en buses correctos no van a ser sostenibles porque entre bus y bus hay 20 colectivos. Exactamente, ¿no? Entonces, en el mediano y el largo plazo, esto nos genera mucho más costos a los ciudadanos y a la sociedad, nos perjudica. Sin embargo, como el político no va a asumir esos costos, el político le preocupa sus 5 años, ¿no? de poder, él adopta esa estrategia, ¿no? Que le genera un respaldo inmediato, ¿no? de un verano, y nos deja un invierno que va a durar una buena temporada. Que está comenzando justamente. Muchas gracias, Andrés Calderón, y felicitaciones por esta magnífica iniciativa que es la clínica jurídica. Ahora veo que usted usa más la expresión clínica de libertades informativas. En ambos casos son muy necesarias. Muchas gracias y buenas noches, señor Andrés Calderón. Vamos a hacer una pausa y recibiremos a 2 candidatos de 2 partidos diferentes que están postulando al Congreso de la República y que van a presentar ante ustedes sus argumentos y las razones por las que habría que pensar en ellos para emitir nuestro voto el domingo.